En esas tierras tan fértiles, allí entre dos ríos, Mesopotamia, no solo vio cómo nacía la civilización, sino también una idea que, bueno, iba a cambiar el mundo para siempre: el imperio. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo surgieron los dos primeros, el acadio y el babilónico, y a descubrir qué los hizo tan revolucionarios. Claro, la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo se pasa de un montón de ciudades dándose de tortas a un territorio enorme bajo un único poder? Y ojo, que la respuesta no está solo en los ejércitos, es una cuestión de ideas, de control y, como vamos a ver, de leyes escritas en piedra. Antes de que llegaran los imperios, el mapa de Mesopotamia era, pues, un mosaico de ciudades-estados súmeras. Cada una iba por su cuenta, con su poder, pero claro, estaban constantemente en guerra con las de al lado. Vamos, el escenario perfecto para que alguien de fuera llegara y lo cambiara todo. Y ese poder externo, pues claro que llegó. Hacia el 2350 a.C. aparecen los acadios, un pueblo semita que se instala justo en el centro de Mesopotamia. Eran militarmente superiores, sí, pero sobre todo eran muy astutos. Vieron esas peleas constantes entre los súmeros y dijeron: esta es la nuestra. Con la llegada de los acadios, las reglas del juego en Mesopotamia cambian por completo. Es que ellos no querían ser una ciudad más, una más poderosa, no. Traían un modelo totalmente nuevo. Y el arquitecto de todo esto fue un tipo llamado Sargón el Antiguo, un rey con una ambición que no se había visto nunca. A base de conquistas, fue unificando un territorio inmenso, desde Asia Menor hasta la meseta de Elam. Estaban haciendo algo nunca visto. A ver, ¿y qué es un imperio exactamente? Pues es una organización política que va mucho más allá de un reino normal. No se conforma con sus fronteras, sino que va y extiende su dominio sobre otros pueblos, sobre otros territorios. Para que nos hagamos una idea, en aquella época esto era una idea, vamos, totalmente rompedora. Vale, ¿y cómo lo consiguieron? Pues el modelo acadio se basaba en una cosa: centralización total. Los antiguos reyes de las ciudades-estado pasaron a ser simples gobernadores, unos funcionarios que dependían directamente del rey acadio. De repente, todo el poder salía de un único punto: el monarca. Y claro, para justificar tanto poder, ¿en qué se apoyaron? En la religión. Establecieron lo que se llama un gobierno teocrático. El rey no era solo un líder político, ¿qué va? Era el representante de los dioses en la tierra. Y aquí está la clave: desobedecer al rey era como desobedecer a los mismísimos dioses. Su poder era prácticamente ilimitado. Pero este primer imperio, que se había construido sobre la fuerza de un solo hombre, resultó ser muy, muy frágil. En cuanto murió Sargón, toda la estructura empezó a temblar. Al final, un pueblo de las montañas, los Guti, llegaron y le dieron el golpe de gracia. El imperio se vino abajo. Y después de la caída, ¿qué viene? El caos. Mesopotamia vuelve a ser un sálvese quien pueda. Las ciudades súmeras recuperan su independencia y se pasan un siglo peleando entre ellas por el poder. Dejaron un vacío enorme que, por supuesto, alguien iba a llenar. Y así llegamos al segundo acto de esta historia. De esas cenizas del desorden emerge una nueva potencia: los babilonios. Y con ellos, un líder que tenía una idea muy diferente sobre cómo se debía construir un imperio. Nos plantamos ya en el segundo milenio antes de Cristo. Otro pueblo semita, los amorreos, se hace con el control. Su rey, Hammurabi, no solo conquista todo el territorio, sino que funda el primer imperio babilónico y pone la capital en la mítica ciudad de Babilonia. El reinado de Hammurabi va más o menos del 1792 al 1750 a.C. Parece poco tiempo, ¿verdad? Unos 40 y pico años. Pues bien, en ese tiempo pasó algo que cambió la historia del derecho y de cómo se organiza un Estado para siempre. Hammurabi se encontró con un marrón tremendo. Tenía que gobernar un territorio lleno de pueblos, de culturas y de tradiciones súper diferentes. Conquistarlos por la fuerza no era suficiente para mantenerlos unidos. Necesitaba algo más. ¿Pero el qué? Y fijaos porque su estrategia fue brillante. Un plan con 3 patas. Primero, impuso un dios principal para todos, Marduk, aunque, eso sí, dejó que la gente siguiera adorando a sus dioses locales. Segundo, estableció el acadio como la lengua oficial para los papeleos. Y tercero, y esto lo cambió todo, creó un código de leyes único para todo el mundo. El gran legado de Hammurabi fue ese código de leyes. Ojo, no es que se inventara las normas de la nada, lo que hizo fue recopilar y unificar todas las leyes que ya existían por la región. Y esto es lo revolucionario. Por primera vez, todos los que vivían en el imperio, daba igual de dónde vinieran, estaban bajo las mismas reglas. Era una forma de construir algo más sólido que un simple dominio militar.
Pero al igual que le pasó al Imperio acadio, el de Hammurabi tampoco iba a durar para siempre. Vamos a ver qué pasó, porque esa estructura, que parecía tan sólida, también se acabó viniendo abajo. Dicen que la historia se repite, ¿no? Pues aquí es casi un calco de lo que pasó con Sargón. La muerte de Hammurabi fue el principio del fin para su imperio. La figura de ese gran líder era el pilar que, en el fondo, lo aguantaba todo. Y claro, sin no un líder fuerte, el imperio se convirtió en un objetivo muy fácil. Empezó a llegar una oleada de pueblos invasores detrás de otra, presionando las fronteras y desestabilizando toda la zona. El golpe de gracia fue una auténtica avalancha. Primero los hititas, que básicamente destruyeron el imperio. Luego llegaron los hurritas y se quedaron con el norte, mientras los casitas tomaron el control de la mismísima Babilonia. Y por si fuera poco, una oleada misteriosa de invasores, los famosos pueblos del mar, arrasaron con buena parte de lo que quedaba. Es que hay una frase que lo resume todo a la perfección. Esta zona tuvo una vida muy agitada. La historia de Mesopotamia en esta época no es una de paz y tranquilidad, para nada. Es un torbellino constante de conquistas, caídas y nuevas invasiones. Vamos, que aquello no era un remanso de paz, precisamente. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Sargón construyó su imperio con la espada y se esfumó en cuanto él faltó. Hammurabi también usó la espada, claro, pero su gran legado fue un código de leyes, una idea que influyó en civilizaciones durante siglos. Así que al final la pregunta es, ¿qué deja una huella más profunda en la historia? ¿La fuerza bruta o las ideas que unen a la gente?